Hace miles de años, alguien decoró la superficie de las rocas y el interior de grutas y cuevas con los dibujos más extraños de la prehistoria. Los aborígenes las atribuyeron a seres extraterrestres. Paleocontacto, el hombre de Fergana, las pinturas de Tassili y otras de similares procedencias. Esto es Alienígenas del pasado, primera parte. En contacto con la ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que ustedes siempre quiso saber. Conocida como el hombre de Marte o el hombre de Fergana, esta pintura se supone que fue descubierta por el arqueólogo Georgi Chazky en la región de las cuevas de Fergana en Uzbekistán, junto a una gran cantidad de otras pinturas rupestres que corresponderían al período neolítico. Fergana es un valle de Uzbekistán, famoso por el camino de la seda que pasó a través de él. Sobre las montañas se ve un extraño objeto que se encuentra suspendido sobre una columna de humo. En el suelo, un extraño ser, con un casco dotado de antenas, extendiendo su mano derecha, mientras que la otra permanece a la altura del vientre o cinturón. Es significativa también la presencia en el cielo de tres cuerpos celestes, el Sol, la Luna y otro que no se puede identificar, todos ellos situados sobre las montañas. En primer plano, a la izquierda de la imagen, otro extraño y curioso ser, que sujeta con una mano enguantada un disco, en el que se distinguen una serie de surcos sobre su superficie. Estas imágenes han dado vuelta al mundo, siendo utilizadas en distintos libros y blogs, y sobre ellas se han escrito cosas, algunas que dicen: es el fetiche para el mundo de la astroarqueología, comparable a las líneas de Nazca, los Moai de la isla de Pascua o las pinturas rupestres de Tassili. No existe ningún petroglifo, pintura rupestre o resto arqueológico que plasme con mayor nitidez la escena que tantos apasionados por los misterios del pasado creen que un día existió, una nave extraterrestre y su tripulante, plasmados en un fresco prehistórico. Al verla, lo que la primera impresión nos deja es que no cuadran con su aspecto y su antigüedad. Entonces, ¿cuál sería su probable origen? No se encuentran siquiera apenas datos sobre las dimensiones del dibujo y, sobre todo, no hay consenso alguno entre los pocos comentarios al respecto. La imagen que más circula por internet es a color y se hace creer que es la original, pero la verdad sería que la imagen del hombre de Marte de Fergana, que ha dado la vuelta al mundo siendo reproducida montones de veces, no es una fotografía de la pintura encontrada en una cueva, es solo un dibujo hecho por la mano del hombre moderno, para referirse a las originales que supuestamente se vieron en el desierto. Se trata de una ilustración que se encuentra en las páginas 106 y 107 de la revista soviética Sputnik, en su número 1, del mes de junio de 1967. Posteriormente, el dibujo fue publicado dentro del libro de von Daniken, Chariots of the Gods, Carrozas de los Dioses, de 1973, plagiando nuevamente imágenes de otros sin permiso. Un hotelero devenido en divulgador, famoso por aprovecharse de la investigación de otros para sus futuras publicaciones. El caso de la Cueva de los Tallos y el de Akakor, de los que hemos hablado anteriormente en un video de este canal, es un claro ejemplo de ello, que vuelve a repetirse en este caso. Posteriormente, en el número 2 de la misma revista, la Sputnik, se aclaraba que la figura era de un dibujo que un artista lo había hecho en el año 1967 para acompañar un artículo relacionado con el tema, para la misma revista. En la misma publicación, el magazine ruso presentó excusas en su plana por el error integrado en el número 1 de la edición anterior. Su firma aparece en la esquina inferior derecha del original. Se conoce también el nombre del autor, A. Brusenlov. Lo que ocurrió fue lo siguiente. En la revista, más exactamente en el artículo Los visitantes del cosmos, se introdujo un dibujo de portada realizado por este Brusenlov, que se había inspirado en las pinturas rupestres encontradas en Fergana por Chazky. Una errata hizo que se entendiera que era un dibujo sacado del original, que se encontraba en las cuevas. Incluso la posterior fe de ratas por parte de la revista Sputnik no pudo frenar hasta hoy la confusión generada originalmente. Pero, ¿es todo cierto esto? ¿Lo del fiasco y el hierro? ¿Por qué tanto apresuramiento para aclararlo?
¿O es que acaso cometieron el error de algo que encontraron en plenas montañas de Uzbekistán que cambiaría la historia de nuestro pasado? Y se tomaron el arduo trabajo de taparlo. No hay fotos ni de Gergi Chasky ni de Brunswick, por lo que nos reservamos las dudas al respecto. El francés Didier Leroux buscó el origen verdadero de la imagen, y en el número 335 de la revista rusa de omnilogía, Lumières dans la nuit, Luces en la noche, de febrero del año 2000, divulgó que no se trata de una pintura rupestre de 12.000 años de antigüedad, sino que es una ilustración de un artista ruso, publicada en junio de 1967 en la revista Sputnik, número 1, en la cual hay un artículo dedicado a las visitas de astronautas antiguos y que había inspirado las pinturas prehistóricas en las cuevas de Fergana, en Uzbekistán, en la cual ciertas características eran consideradas posiblemente un encuentro cercano antiguo de la tercera clase. Estas pinturas parecen existir, pero las edades oscilan entre los 2000, 7000 o 10.000 años antes de Cristo. El artículo de Sputnik fue publicado en formato resumen para el lector, en varios idiomas en los años 60. Era una de las publicaciones raras, donde se permitía a los científicos rusos, así como a laicos y autores fantásticos, escribir algunos textos relacionados con el fenómeno ovni. Los extraños dioses de Tassili Najer. Las pinturas de Tassili Najer son sin duda alguna evidencias de la posible visita extraterrestre que recibimos los humanos durante la prehistoria, concretamente en la meseta de Tassili, al sur de Argelia, en el árido desierto del Sahara. Según los expertos, en las cavernas de Tassili Najer está la más importante colección de arte rupestre conocida. Son cientos de miles, que se cree que solo es el 20% de lo que había. Las demás han sido destruidas por la erosión. Estas pinturas rupestres datan de 10.000 o 15.000 años de antigüedad. Las pinturas de esa época suelen tener una sola tonalidad de color, lo cual las hace más especial. La gran mayoría de las imágenes son de animales, jirafas, bueyes, yacarés e incluso hipopótamos, lo cual demuestra que en la antigüedad esa región estuvo llena de vida. Tassili quiere decir plataforma o meseta entre dos ríos. Actualmente, pueblos nómadas de África afirman que esas cavernas son óptimas para vivir. Según las pinturas, en aquel lugar ríos no faltaban, selvas con animales y plantas tampoco, por lo visto, se encontraban muy cerca de esas cavernas. Las pinturas reflejan por orden de edad las ocupaciones de los pueblos que allí vivieron, en el 4000 a.C., y la cría de caballos en el 7000 a.C. Los pueblos que vivieron en la meseta de Tassili dejaron grandes misterios. El primero es que no hay enterramiento alguno, lo cual es raro, y el segundo, las extrañas pinturas con seres con casco y escafandras parecidas a la de los actuales astronautas. Desconocemos si los seres humanos del pasado, es decir, de la prehistoria, tenían la capacidad de imaginación del actual hombre moderno para poder plasmar en las rocas semejantes e impresionantes pinturas, o en realidad dejaron plasmada en la piedra la prueba fehaciente de visitantes de otros mundos, de alienígenas, en un pasado remoto, no solo retratando lo cotidiano y sus vivencias diarias, sino también lo que veían y entendían a su modo y costumbre, lo que no se parecía a nada de lo que habitualmente ellos usaban. Ellos no inventaron ni imaginaron cosas como estas. Entonces, ¿qué son esas figuras humanoides con casco, escafandra, guantes, botas y en algunos casos antenas? Los hombres de la prehistoria representaban cosmonautas. Es cada vez más probable que extraterrestres hayan visitado la Tierra hace 10.000 años, afirmaba el arqueólogo ruso Alexei Kazantsev, cuando visitó Tassili en 1962. Divulgó algunas fotografías de estos seres que llamó los marcianos de Tassili. En 1976, una expedición de investigadores españoles viajaron a esta zona del Sahara para investigar mejor estas maravillosas cavernas de Tassili Najer. La expedición tuvo diversos problemas con las autoridades argelinas, puesto que se encontraban al borde de una guerra con Marruecos. También tuvo bastantes problemas con las tempestades de arena,
propias de esta zona desolada del planeta, pero después de un duro trabajo, estos españoles realizaron la mejor tarea fotográfica que hasta el día de hoy se hizo de las cavernas de Tassili, y el resultado fue asombroso. Este equipo se fijó en que las imágenes podían ser tratadas como una historia correlativa, que según quedaría así: seres extraterrestres posaban regularmente en el Tassili y establecían contactos con sus habitantes. En una de esas veces, ellos secuestraron a varias mujeres de su tribu y las llevaron al interior de la nave y partieron con ellas. Luego las mujeres fueron devueltas con la semilla de la nueva raza. 8 milenios antes de Cristo, antiguas civilizaciones y pueblos de África representaban sus acciones cotidianas en las cavernas del macizo de Tassili N'Ajjer. Extraños seres son pintados, seres que parecen de carácter extraterreno, más de 5.000 pinturas catalogadas, y se cree que puede duplicarse ese número debido a que aún hay zonas no exploradas. Las primeras informaciones sobre este maravilloso museo paleolítico al aire libre nos llegan desde la Primera Guerra Mundial. Imágenes y datos tomados por la Legión extranjera francesa que habían explorado regiones a más de 1.400 kilómetros de Argel. A principios de 1933, arqueólogos y geógrafos franceses pudieron observar algunos apuntes de las pinturas tomados por el teniente Charles Brennans, que era el responsable del puesto de Janet. Brennans, al llevar a cabo un reconocimiento con su escuadrón de camellos sobre la meseta, fue el que descubrió las cuevas forradas de coloridas pinturas. La emoción de este descubrimiento se proclamó rápidamente, puesto que hasta aquel entonces se creía que aquellas zonas de África nunca fueron habitadas. La comunidad científica quedó asombrada al divisar aquellas representaciones de la vida material, espiritual y religiosa de los pueblos del Paleolítico del Sahara. Algunos científicos ya afirmaban que el desierto había sido una zona de rebosante vida hace 4.000 años, cosa que quedó totalmente demostrada gracias a estas pinturas. Después de varios años, un pequeño grupo de especialistas del Sahara recorrieron las montañas de Tassili para realizar un estudio más profundo sobre la situación de las pinturas. La guerra impidió que se pudiera llevar a cabo un estudio en profundidad y serio de las pinturas, por lo que el grupo de especialistas tuvo que recurrir al ejército francés. Entre estos especialistas se encontraba una persona de carácter excepcional y amante del desierto por encima de todo, etnólogo y arqueólogo, el francés Henri Lotte. Henri Lotte era huérfano desde niño. Comenzó a trabajar a los 14 años, luego, más tarde, sufriría un grave accidente, el mismo que truncó su carrera de aviador militar. A los 20 años, ansioso de aventuras, buscó la forma de vivir y trabajar en el desierto. Obtuvo un trabajo que trataba de combatir la langosta en el desierto y para ello recibió 2.000 francos, con los que Henri Lotte compró un camello y varios libros sobre la langosta. Con este equipamiento y sin nada de experiencia a sus espaldas, emprendió un viaje hacia el desierto sin saber los peligros de ese inmenso mar de arena. Estuvo más de 3 años en el desierto del Sahara, alejado de cualquier núcleo urbano y civilización. Recorrió el desierto más grande del mundo varias veces en todas direcciones, lo que en su viaje sumó más de 80.000 kilómetros y entabló amistad con los tuaregs, gentes que pueblan la región de los ríos secos en el macizo de Agaar. Gracias a los conocimientos que ganó sobre el desierto, la Universidad de París lo premió con un doctorado. Merced a este destacado nombramiento, su pasión por el desierto se vio intensificada aún más, lo que lo llevó a preparar una expedición para investigar los enigmáticos dioses de Tassili, expedición que no se realizó puesto que estalló la Segunda Guerra Mundial. Cuando estaba de servicio, una gravísima lesión de columna vertebral lo dejó totalmente incapacitado y estuvo 10 años tendido de espaldas. El destino se interponía en su sueño de plasmar en papel aquellos tesoros de arte paleolítico. A principios de 1956 obtuvo ayuda del gobierno francés y de algunas entidades científicas para poder organizar por fin la expedición a la meseta de Tassili N'Ajjer. Tanto el viaje como la inmensa zona de desfiladeros presagiaban toda clase de riesgos, pero Henri Lotte jamás retrocedió un solo paso. Quería cumplir su sueño a toda costa, la expedición.
En febrero, el equipo de Henry Lotte se pone en marcha hacia el peligroso desierto. La expedición cuenta con 30 camellos, un guía tuareg, 2 auxiliares y los especialistas, Georges Le Poitevin, de 43 años, pintor y otro apasionado del Sahara, Claude Guichard, de 23 años, especialista en frescos, Jacques Villette, de 20 años, alumno de la Escuela de Artes Aplicadas, Philippe Letellier, de 20 años, fotógrafo y cineasta de la expedición, Irene Montandon, diplomada en lengua bereber, vivía entre los tuaregs y participó durante 3 meses en la expedición. Los días son agotadores. A partir de Janet empiezan a aparecer desfiladeros en las montañas. La meseta de Tassili se encuentra a más de 700 metros de altura sobre el nivel del mar. El propio Lotte describió el ascenso a dicho lugar de esta manera: las bestias tienen cortado el aliento por el esfuerzo. La rampa es cada vez más empinada y la mole de pedrusco se va haciendo más imponente. Algunos camellos se desploman bajo la carga que cae rodando torrentera abajo. Los hombres deben acudir a todas partes. En los guijarros se perciben huellas de sangre, pues sin excepción todos tienen despellejadas las patas y se han dañado las pezuñas en las aristas cortantes de las rocas. El animal que lleva las grandes cajas con los tableros de dibujo acaba de desplomarse bajo su carga que ha dado contra una peña, y está claro que jamás podrá reincorporarse. Mando a sacar los tableros y tomo la decisión de que no se los carguemos al hombro. Cada uno recibe su parte y aquí comienza el calvario para todos, pues aún no se divisa la cima, y el sendero se encrespa más y más bajo nuestros pies, escribiría Lotte. Después de incontables esfuerzos se cumple la hazaña, y cada día que pasa en la meseta de arenisca equivale a más sorpresas: cuevas, acantilados, abrigos en las rocas. Las cuevas de las pinturas están dispersas por el terreno. La región en la que se encuentra la expedición se asemeja a un paisaje lunar. También Lotte escribe sobre ello, diciéndonos: lo deforme y lo fantástico de sus contornos finge graneros desfondados, castillos de ruinosos torreones, decapitados gigantes en actitud de súplica, atraviesan ese dédalo y en él se entrecruzan desfiladeros de piso arenoso, angostos como callejas medievales. Quien allí se aventura cree hallarse en una ciudad de pesadilla. Henry Lotte y su equipo llegan a su meta. Lotte comienza el trabajo de calco y coloreado de las pinturas. En cada laberinto de roca hay nuevas colecciones de arte rupestre paleolítico. Las pinturas son muy extrañas: cazadores, arqueros, grandes escenas de la vida cotidiana, pequeñas gacelas o los descomunales y amenazantes dioses que se localizan en superficies cóncavas o convexas. Para poder calcar los dibujos centímetro a centímetro es necesario estar de rodillas o tumbado en las deformes salientes de rocas. De este modo se registran cientos de paredes e imágenes. Lotte habla de ello en un escrito: estábamos literalmente trastornados por la variedad de escritos y de temas superpuestos. En suma, nos tocó enfrentarnos con el mayor museo de arte prehistórico existente en el mundo y con imágenes arcaicas de gran calidad, perteneciente a una escuela desconocida hasta el presente. Después de explorar la región de Tan-Sumaitak y la de Tamir, Henry Lotte y su equipo se dirigían al pequeño macizo de Yabaren. Cuando veas Yabaren, le había dicho su viejo camarada Brenans, te quedarás estupefacto. Y no mentía cuando lo dijo. Yabaren, en el lenguaje de los tuaregs, significa los gigantes. En este lugar es donde están representados los supuestos cosmonautas. Son unas pinturas inmensas y desconcertantes. Cuando nos encontramos entre las cúpulas de areniscas que se parecen a las aldeas negras de chozas redondas, diría Lotte, no pudimos reprimir un gesto de admiración hasta el punto. El caos es salvaje e impresionante. Esta zona parece como una pequeña ciudad, con sus calles y demás elementos urbanos. Todas las paredes están cubiertas por estos seres de cabezas redondas. Imágenes de gran tamaño pintadas entre el 7500 o el 8000 antes de Cristo. Estas pinturas no solo reflejan a los habitantes de las tribus que habitaron la meseta de Tassili, sino también a posibles cosmonautas que llegaron a la Tierra durante el período paleolítico. Tal vez representen a seres superiores que descendieron en la meseta
y que ante el temor de los nativos pasearon por esa región montañosa del sur de Argelia, observando la convivencia, evolución y técnica de los primeros grupos humanos. El propio Henry Lotte, después de observar al gran dios marciano de Yabarén, escribió: «Hay que retroceder un tanto para verlo en conjunto. El perfil es simple, y la cabeza redonda y sin más detalles que un doble óvalo en mitad de la cara recuerda la imagen que comúnmente nos forjamos de un ser de otro planeta. Los marcianos». ¡Qué título para un reportaje y qué anticipación! Pues si seres extraterrestres pusieron alguna vez pie en el Sahara, hubo de ser hace muchísimos siglos, ya que las pinturas de esos personajes de cabeza redonda del Tassili cuentan, por lo que colegimos, entre las más antiguas. Los marcianos, prosigue Lotte, abundan en Yabarén y hemos podido trasladar no pocos frescos espléndidos referentes a su estadía. Brennans había señalado algunos, pero las mejores piezas la habían pasado por alto, son prácticamente invisibles, y para volverlas a la luz ha sido menester un buen lavado de las paredes con esponja, afirmaría Lotte. Entre estos descubrimientos hay un gran fresco en el que la figura central es el dios astronauta, al que Henry Lotte considera de un periodo anterior al del dios marciano. Lotte clasificó los dibujos en distintos grupos y períodos. Muchos de ellos datan de más de 10.000 años de antigüedad, y en los que se podía apreciar seres con escafandra, guantes, botas, casco, extraños equipos indumentarias y en algunos casos seres con aspecto al más puro estilo de los guionistas de Hollywood. Estableció los siguientes grupos: A. Seres de cabeza redonda y cuernos de pequeño tamaño. B. Diablillos. C. Dibujos del período medio con hombres de cabeza redonda. D. Hombres de cabeza redonda evolucionada. E. Periodo decadente de las cabezas redondas. F. Hombres de cabeza redonda muy evolucionada. G. Período de los jueces de paz o terminal. H. Hombres blancos o longilíneos del periodo prebovidense. I. Hombres cazadores con pinturas corporales del periodo bovidense antiguo. J. Estilo bovidense. K. Periodo de los caballos montados o de los hombres bitriangulares. La aparición de algunos símbolos junto a los frescos han hecho suponer a varios investigadores la posible existencia de algún tipo de escritura hace 5.000 años, lo cual es un duro golpe para las tesis oficiales en las que se mantienen que Mesopotamia es la cuna de la civilización y de la escritura. Estos presuntos extraterrestres se repiten también en las regiones de Asiyehú, Tin Tasarif y en el Sefar. En Ananguat, dentro de un fresco de distintos estilos, se puede distinguir a un extraño personaje que se encuentra con los brazos extendidos hacia adelante y sale de un extraño objeto ovoide. Lotte escribió acerca de este fresco lo siguiente: más abajo, otro hombre emerge de un ovoide con círculos concéntricos que recuerda un huevo, o más problemáticamente un caracol. Toda prudencia es poca para interpretar semejante escena, dice, ya que nos hallamos ante unos temas pictóricos sin precedentes. Esas son palabras de Henry Lotte, el etnólogo y explorador que rescató el patrimonio artístico de remotos pueblos que habitaron este maravilloso lugar. Los dioses de cabezas redondas refuerzan la fascinante hipótesis con múltiples indicios de distintas partes del mundo referentes a la posible intervención de seres del más lejano espacio en el remoto pasado del planeta Tierra. Aún hoy, en la meseta de Tassili N'Ajjer, el gran dios marciano permanece imborrable en la roca del macizo argelino. Estas pinturas son quizás un testimonio mudo de la visita de seres que llegaron de las estrellas, seres de inteligencia superior provenientes de algún rincón del universo. Nuestras mentes no están preparadas aún para asimilar lo que allí aconteció hace milenios. Solo están preparadas para percibir un pequeño fragmento de esta fascinante historia. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta, dona y comparte.